Comenzar. Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra clase de la segunda parte del curso de Introducción al Budismo Zen. Hoy es nuestra clase del 4 de julio de 2020 y estamos viendo la unidad número 12. Seguimos leyendo a Dogen y esta vez estamos con Ben-Do-Wa. Ben-Do-Wa es un texto en el que vale la pena detenernos porque siembra las bases de lo que después Dogen estaría enseñando por el resto de su vida. No es que esté completa toda la enseñanza de Dogen en Ben-Do-Wa, pero sí podemos ver hacia dónde va a ir toda su tendencia en los textos que siguieron de Ben-Do-Wa. Y justo porque es un texto un poquito más largo y un poco más complejo que Fukan Sasengi, decidí que le íbamos a dar una semana extra porque, como se dieron cuenta, no solamente está leer el texto, sino que hay algunas cosas por considerar. Además de que compartí dos videos de sobre Ben-Do-Wa de un curso anterior que complementan esto que vamos a decir el día de hoy. Y la idea pues es que tengamos como más elementos para poder entender y ver de dónde viene la práctica Zen y por qué muchos maestros de la escuela Soto virtualmente hablamos de lo mismo una y otra vez, ¿no? Hoy vamos a estar viendo la primera parte de Ben-Do-Wa. No vamos a leer párrafo por párrafo, pero sí nos vamos a detener en algunos conceptos útiles y más o menos vamos a explicar el concepto o los conceptos generales de cada capítulo. Antes de entrar a Ben-Do-Wa, primero estudiamos Fukan Sasengi porque ahí es donde Dogen expresa en un texto exclusivo, en un ensayo exclusivo, la importancia de Sazen en nuestra práctica, pero en Ben-Do-Wa lo complementa con conceptos muy interesantes que ya tienen que ver más con la parte filosófica y espiritual de la práctica de Sazen. Dogen sabía que Sazen, el concepto tan solo de Sazen es muy abstracto y es muy difícil que una persona eh, que no ha tenido contacto con la práctica lo entienda, ¿no? Por ejemplo, el concepto más grande de Sazen es que Sazen no sirve para nada. Y si se fijan, y esto pasaba en el Japón de hace 800 años, como sucede al día de hoy, ¿no? Una de las cosas que más suceden en la sociedad de consumo, no importa si eres capitalista, socialista, comunista o neoliberal o como quieras etiquetarte, si vives en una ciudad, perteneces a la sociedad de consumo. Y la sociedad de consumo siempre va a buscar darte más por tu tiempo, darte más por tu dinero, va a buscar tener rendimientos o intereses de absolutamente todo lo que hagas. Entonces, la meditación que practicamos en Occidente siempre tiene un fin específico. Si te das una vuelta por YouTube y ves las meditaciones que hay, tenemos meditaciones para la abundancia, para no tenerle miedo al dinero, para estar en contacto con los ángeles, para soltar el estrés, para que no haya tensión en los músculos, para estudiar mejor. Siempre estamos buscando obtener algo por nuestro valioso tiempo. Entonces, cuando Dogen llega a Japón después de entrenar en China, con este concepto tan extraño de cómo, o sea, te tienes que sentar porque es lo correcto, te sientas y punto, porque es parte de lo que es la vida. Por supuesto, en Japón, en Japón de hace 800 años, aunque no había concepto de capitalismo y comunismo, había grupos humanos que consumen cosas y cuando tienes esta mentalidad de consumo siempre quieres que te rinda más el dinero o que te rinda más el tiempo o que te rinda más el día, siempre quieres obtener algo a cambio, ¿no? Entonces de pronto dice Dogen, solo siéntate y no va a haber nada a cambio. ¡Qué cosa! Entonces, por un lado en Fukan Sasengi Dogen nos explica técnicamente cómo sentarte en Sazen, qué hacer con la mente.
y más o menos nos da una introducción de por qué funciona y eh, cómo se puede llegar a la liberación. Sin embargo, el texto no estaba completo y cuando Dogen desembarca se da cuenta de que, bueno, hay un montón de escuelas budistas en ese tiempo y que además Dogen, por un lado, tenía que explicarle a la gente qué demonios era la práctica que él proponía, que es que viene del budismo Saodong. Necesitaba explicar de alguna forma por qué en Sassen no buscamos nada y por qué es importante. Y al mismo tiempo, responder preguntas frecuentes de los usuarios, que es como el FAQ que tenemos ahora en tiempos internéticos, ¿no? Entonces, Bendowa es como una especie de panfleto publicitario, no porque anuncie la práctica misma, sino porque trata de invitar a la gente a que practique Sassen y al mismo tiempo responder las preguntas comunes. Aunque parezca difícil de creer, Bendowa es un texto que fue escrito en un lenguaje muy accesible para las personas de su tiempo. Recordemos que a nosotros nos parece muy complicado, difícil de entender, pero el texto original de Bendowa era para personas que, pues personas cotidianas, no necesariamente escolares o académicos o literatos, ¿no? Era para personas comunes y entonces eso permite que podamos estudiar Bendowa como con un poco más de elementos para entender, no tan complicado como se pone después Dogen en Shobogenzo. Um, lo que quería Dogen con Bendowa era llamar a la gente, invitarla, no alejarlos del Zen, ¿no? Entonces, por eso es que está con este lenguaje más o menos accesible, no para nosotros, por eso es necesario detenernos y estudiarlo. Sin embargo, en el contexto de su tiempo, era mucho más abierto. Ahora, Bendowa es un texto particularmente importante porque la introducción de Bendowa a la cultura japonesa definió el futuro de la cultura japonesa misma y además el futuro del mundo. Es un texto importantísimo porque la cultura zen introducida en Bendowa es la cultura que definiría Japón después, como esta nación que pone atención a los detalles, que cultiva la belleza, donde no hay un ego, donde se trabaja para el beneficio del imperio, en lugar del beneficio personal. El Zen en Japón, aunque ya la gente no lo practique, el Zen está en el ADN de Japón, en todo lo que hacen, en el cuidado de los detalles, en la manera en la que organizan su vida, en la manera en que se organizan ellos como sociedad. Entonces, Bendowa es importantísimo para poder entender la cultura japonesa del día de hoy. Mucha gente dice, ay, es que los japoneses son muy inteligentes. La verdad es que son iguales a cualquier ser humano. Lo que marca la diferencia es esta atención al detalle, la concentración en una sola tarea al mismo tiempo. Y no es que el japonés sea, que tenga esta inteligencia superior, es solo que se especializa y hace una cosa, pero la hace bien y la pule a lo largo de años. Entonces, por eso tienes ejemplos como Hattori Hanzo, que era el artesano número uno de katana para los samuráis. Hattori Hanzo podía tardar entre 6 meses y 10 años forjando una sola espada y trabajaba en ella diario. Y esto solo pudo haber sido posible porque Hattori Hanzo practicaba Zen. Nosotros tenemos la mente volando por todos lados, ¿no? Y estamos tomando café, estamos escribiendo, respondiendo mensajes, ¿no? Tenemos toda esta complejidad sucediendo al mismo tiempo. Y el Zen introducido en Bendowa hace que la cultura japonesa, en lugar de estar volando por todos lados en su mente, se enfoque en una sola cosa. Y lo toman como un camino espiritual que además es altamente compatible con el shintoísmo, que ya estaba establecido, ¿no? Y también había budismo, pero entre los tres se complementan. Por eso para mí era muy importante que estudiáramos eh, um,
pues los orígenes del budismo chino, ¿no? Que tiene esta mezcla de confucianismo y taoísmo más el budismo clásico de la India. Surgen las 5 escuelas del Chan en China, siendo la Soto la que llega a Japón, y el Soto ya es como el condensado de toda esta historia que hemos visto y define la cultura japonesa al día de hoy. Entonces, Bendo-wa es importantísimo porque es donde Japón se vuelve hacia el Zen, ¿no? Ha sido un camino muy largo, de muchos siglos. No es que haya llegado y ¡kabum! Japón se convierte en superpotencia, ¿no? De ninguna manera. Pero el Zen está en el ADN del japonés y este es Bendo-wa es el punto exacto en la historia donde esto llega, ¿no? Entonces, y no solamente el Zen llega a Japón, después permearía a todo el mundo, ¿no? Y a nosotros nos llega con esta máscara de tranquilidad y de todo lo bonito y agradable, pero como sea, es gracias a Bendo-wa que tenemos esta concepción del Zen, por errónea que sea, ¿no? La palabra Zen de todas formas es parte de nuestro vocabulario. De alguna forma nos relacionamos con ella y la entendemos. Bendo-wa por eso es importante. Ah, ¿Hasta aquí? ¿No los he mareado demasiado? ¿Vamos bien? Ok. Mm. Bendo-wa tiene 5 capítulos. El primero es muy largo, los demás no tanto. Y después tiene muchas páginas dedicadas a responder las preguntas frecuentes de los usuarios. En esta sesión voy a dar un resumen de todos los capítulos. Me voy a ir un poco rápido y voy a tratar de hacerlo lo más claro posible para que dejemos espacio y podamos hablar sobre las preguntas frecuentes en la sesión de la próxima semana. Entonces, por favor, si tienen dudas, anótenlas. Si nos da tiempo, las resolvemos aquí. Si no, por favor, escríbanlas en el foro y ahí las vamos respondiendo, porque no quiero quitarles demasiado tiempo. Y empezamos con el capítulo 1. El capítulo 1 de Bendo-wa habla sobre la importancia de Zazen y algo muy especial. Como es un folleto publicitario, en la cultura japonesa de aquellos tiempos ya existía la influencia del confucianismo. El confucianismo le da mucha importancia a los ancestros, mucha. De tal forma que para que tú seas una persona considerada en la sociedad, necesitas tener muy clara la línea de tus ancestros. Es decir, yo soy nieto de tal persona que vivía en tal lugar y su hijo fue Juan Pérez de tal lugar y yo soy hijo de Juan Pérez. Por lo tanto, tengo toda esta línea. Y para las naciones confucianas, este linaje de familia es importante porque te dice de dónde vienes, de quién eres y el lugar que ocupas en la sociedad. En muchos documentos budistas, tanto de China como de Japón, de hace 800 años y hacia atrás en la historia, eh, marcar la línea de descendencia de tus maestros es importantísimo porque es lo que le da validez a tu escuela. Entonces, cuando Dogen llega, después de su viaje, era pues básicamente nuevo y el único practicante de Zen en toda su nación. Tenía que dejar muy claro de dónde demonios venía lo que él estaba promoviendo. Y entonces en el primer capítulo, en el primer capítulo de Bendo-wa, trata de explicar la importancia de el linaje y de dónde viene. Entonces empieza hablando de Shakyamuni Buda. Todos los maestros, no los menciona todos, pero menciona la línea que sigue de maestro alumno, hasta llegar a sus propios maestros de la escuela Shaodong en China. Me he topado, y de hecho aquí en casa tengo varios libros de budismo Chan.
Tengo en particular un libro que se llama El Dharma que todo budista tiene que practicar. Es un libro como de este grueso. Lo pongo aquí para que vean con respecto a mi cabezota. Es un libro así de grueso en donde la mitad de las páginas, la mitad es el currículum y la línea de la maestra que escribe el libro. La mitad del libro, o sea, de 1000 páginas, 500 páginas es para echarse todo este rollo de dónde viene, quién es el maestro, con quién estudió el maestro. Entonces, esto lo he encontrado en casi todos los libros Chan que he leído. ¿Por qué? Pues porque le dan esta importancia. Traducido a la experiencia de Dogen, entonces para Dogen es importante decir de dónde viene lo que cree en este seguimiento hasta atrás en el tiempo para llegar a Shakyamuni, ¿no? Entonces, el capítulo 1 habla justo de la importancia de Sazen, por supuesto, y la importancia de su línea continua de su práctica que comenzó con Shakyamuni, pasando de maestro a alumno hasta llegar a ti. Y por supuesto, llegar a mí y llegar a ti. Entonces, para Dogen es importante porque para el japonés o para las naciones confucianas, esta línea de maestro-alumno es vital, ¿no? Eh, También nos dice que podemos vivir el verdadero ser solo si practicas Sazen. En Sazen es donde eres libre de deseo, libre de aversión, eres libre de los pensamientos que te atormentan. Sazen es natural para el ser humano y es tu derecho fundamental para poder experimentar tu verdadero ser. Cuando practicas Sazen no tienes límites porque ya no estás atado a la ilusión de yo. Otra lección importantísima para el Zen. Lo que tú crees que eres solo está en tu imaginación. Seguro, tienes un nombre propio y aparece con tu foto en tu pasaporte o en tu licencia de conducir, pero tú eres algo mucho más que este nombre, eres mucho más que las historias que te inventas o las historias que la sociedad te ayuda a inventarte. Cuando estás en Sazen, te liberas de todo esto y empiezas a experimentar tu verdadero ser. ¿Y qué es tu verdadero ser? Eres una expresión más de la vida. Es como un dedo de tu mano izquierda. El dedo solamente pertenece a tu mano izquierda, pero es parte de algo mucho más grande. Y al dedo le puede dar comezón, y no necesariamente este comezón se extiende por el cuerpo, tienes comezón en el dedo, y entonces el dedo tiene la ilusión de ser individual, pero en realidad pertenece a un todo más completo. Hasta que el dedo calma su mente, si tuviera una, hasta que el dedo calma su mente es cuando entiende que es parte de algo más grande, y eso nos pasa a nosotros. Vamos por el mundo asumiendo que yo soy yo y el universo gira en torno a mí, pero cuando estás en Sazen, esta ilusión de yo se desmorona. No lo encuentras en ningún lugar, no encuentras tu nombre propio, solamente eres parte de la vida, ¿no? Entonces, por eso Dogen nos dice en el capítulo 1 de Bendoa que eres libre de deseo, de aversión, de pensamientos que te atormentan. Es tu derecho natural tan solo por ser humano. Y cuando practicas Sazen, ya no tienes límites porque no estás atado a la ilusión de yo. Es donde adquieres la verdadera libertad y ya no caes en autoengaños. Muchas ocasiones el ser humano puede encontrarse confinado por una pandemia, pero lo que está confinado solamente es este cuerpo. La mente, tu verdadero ser, no tienen límites, son libres, ¿no? Por eso con mucha frecuencia hago referencia a Viktor Frankl, porque este psicólogo que fue capturado y puesto en un campo de concentración nazi, fue hasta que estuvo en un campo de concentración que fue verdaderamente libre. Su cuerpo estaba atado, pero él no. Es distinto. No hay manera de que se los explique, lo tienen que vivir ustedes. Y justo este es el esfuerzo que Dogen hace en Bendowa, ¿no? Tratar de explicarlo. Es posible sentirte completamente libre de todo lo que te atormenta, de todo lo que te aprisiona. ¿Aprisiona? ¿Existe esa palabra o la acabo de inventar? Bueno, de todo lo que te confina. Y, uh, pero tienes que sentarte en el zafu, ¿no? Entonces, nos dice eso y también Dogen insiste, Sazen no te da nada, no te reditúa en nada.
pero te deja mirar hacia adentro de ti. Así como ahora, lo que les comentaba hace un momento, en YouTube encuentras meditación para los cuarzos o para regular los chakras y quién sabe cuánta cosa, que no es precisamente malo, pero Sassen es como mucho más simple que eso. Y es más simple y aburrido, ¿no? Y no te da nada. Te sientes bien y eso, pero no es el fin último de Sassen, ¿no? Hay que perder todo lo que buscas para encontrar. Y ese es el punto con Sassen. También nos dice en capítulo 1 que no hay grados, no hay cintas, no hay cinta de colores, no hay trofeos, no hay nada. Solo hacemos Sassen por hacer Sassen. Y cuando te sientas con este espíritu de dejar de buscar, porque sucede algo muy curioso, cuando estás buscando algo, estás separando el mundo. Es decir, yo estoy solo, busco pareja, asumiendo que la pareja es completamente externa a ti. Entonces tú estás solo, estás aislado. Yo busco más dinero, eso significa que el dinero es por completo ajeno a ti. Entonces, si yo estoy buscando, hay una barrera entre el dinero y tú. Si yo estoy buscando más tranquilidad o felicidad, significa que la tranquilidad es ajena a ti, está fuera, no te pertenece. Y si pierdes esas búsquedas, de pronto te das cuenta de que pues, no tienes límites más que los que tú solo te pones, ¿no? Entonces, en el capítulo 1, Dogen nos dice que dejamos de dividir el universo en pedazos y lo podemos apreciar en toda su magnitud. Y entonces vas a dejar de percibir el universo en términos de yo, de me o de mí, sino como todo, sino como un todo absoluto. Entonces, este es el primer capítulo. Sé que es complejo. Y justo por eso estamos grabando esta sesión, para que puedan regresar a ella, ¿no? Y de hecho, pues yo también, porque siempre vale la pena volver a estudiar. ¿Hasta aquí vamos bien? No los he perdido demasiado. Ok. Capítulo 2 de Bendowa es lo que les mencionaba hace un momento. Es el currículum vitae de Dogen. Dogen dice, soy japonés, tuve que ir a China, estudié con estos maestros y esto es especial porque a diferencia de otros maestros del pasado en donde son los historiadores los que escriben la historia, aquí es Dogen quien relata su propia historia. Y esto es de mucho valor porque pues es su propia experiencia, ¿no? Tratando de mostrarse ante el mundo como una persona estudiada, como una persona que conoce. Y lo mismo, hay que mostrar credenciales para que la gente te valide en las naciones confucianas. Entonces, Dogen expresa su preocupación de que en Japón no se enseña el verdadero Dharma de Shakyamuni Buda. Estas palabras son también especiales para entender a Dogen, porque el problema con los maestros espirituales vistos con nuestros ojos occidentales es que les ponemos este halo místico de santos que no tienen. Y aquí Dogen nos está diciendo que el Dharma de Japón no es el bueno, pero el mío sí. ¡Ja! Dogen es completamente humano. Y a pesar de que tiene una práctica dedicada, también a veces Dogen es dominado por el ego. ¿Cómo puedo decir eso? ¿Me voy a ir al infierno del Zen? Bueno, pues sí, pero eso es justo lo que hace válida la enseñanza de Dogen. Era una persona normal y de vez en cuando se le iban las cabras al monte, como dicen en México. Entonces, a veces él decía cosas grandilocuentes y que parecerían egocéntricas, ¿no? Tú no sabes de budismo, pero yo te traigo el verdadero budismo. Entonces es curioso porque en el capítulo 1 nos dice de la disolución del ego y aquí nos está diciendo que mi zen es el chido.
Chido en mexicano significa el correcto, el cool, el buen, ¿no? Entonces, es interesante esto porque ves la humanidad de Dogen, que después en Shobogenzo habla al respecto, pero ya llegaremos a eso. Vamos, no se queda en el viaje de ego, ¿no? Sí, sí evoluciona, pero eso lo veremos después. Um, en el capítulo 2 también Dogen critica la falta de la práctica de Zazen eh, um, y no habla precisamente mal de otros maestros, es solamente que dice que hace falta algo en el budismo japonés. Entonces, Dogen entiende que el verdadero Dharma, y esto también es importantísimo, y me lo van a escuchar miles de veces porque es real, Dogen sabe que el verdadero Dharma no está en los libros, no está en cuántos sutras consumas al día, sino que um, el verdadero Dharma, la verdadera enseñanza del Buda, está en el silencio y en la inmovilidad. En el silencio y en la inmovilidad. En este momento de la historia, Dogen sabe que, pues como mencioné, no hay maestros que enseñen el verdadero Dharma. Y entonces, en este capítulo 2 dice, bueno, este es el estado del budismo japonés. Nadie te está enseñando como debería la esencia del Buda, y la esencia del Buda es Zazen. Y este segundo párrafo casi le cuesta la vida varias veces, porque es esta crítica, la que no les gustó a los maestros que ya estaban establecidos, ¿no? Llega un monje muy joven con esta tesis de decir que todo el budismo de Japón está mal, cuando yo como maestro de un templo Rinzai tengo el favor del emperador mismo, y llega este baboso a decirme que estoy mal, pues claro que le quieren quemar el templo, claro que lo quieren matar, ¿no? Entonces, también este capítulo 2 es el origen de las diferencias de Dogen con los otros maestros, y los ataques que recibe, bueno, empiezan con este capítulo. Um, entonces, Dogen critica el estado del budismo japonés, y los maestros del tiempo empiezan a atacarlo. Lejos de que la gente se alejara de Dogen, tiene el efecto opuesto. Despierta el interés y la curiosidad. Si lo están atacando es por algo, pues bueno, vamos a escucharlo enseñar, ¿no? Y entonces, esto sirve de mucho y es una gran táctica de relaciones públicas y de mercadotecnia, ¿no? Haz enemigos porque los enemigos van a acudir a tu blog y te van a leer. Yo lo he hecho, tengo que confesar, pero luego hablamos de eso. Entonces, en el párrafo final del capítulo 2, Dogen dice que para él es importante escribir Bendowa como una introducción a las personas que no han tenido contacto con la práctica de Zazen. En el capítulo 3, Dogen habla sobre el sermón de la flor, que es el momento histórico en el que nace el Zen. Ya hemos hablado de este sermón. Es donde los alumnos le piden a Shakyamuni que dé una enseñanza. Shakya-sama se sube al estrado, en silencio, no dice nada, toma una flor, la arranca, la muestra, nadie entiende, excepto Mahakashyapa, que sonríe en silencio y llega a la iluminación. En este momento nace el Zen con esta enseñanza enorme. Ya hemos hablado de ella, así a grandes rasgos significa que no hay nada más grande que este momento y el universo completo está contenido en este instante, en esta flor. Todo el respeto a los seres vivos, toda la vida, toda la muerte, todo el tiempo completo, todos los Budas de Budas de Budas del Buda cósmico están contenidos en este instante. Mahakashyapa trasciende las palabras, entiende el mensaje de Shakya-sama, llega a la iluminación y nace la importancia de no moverte y de estar en silencio, en Zazen.
Eh, Además de eso, el Sermón de la Flor nos enseña que el primer descendiente real del Dharma de Shakyamuni es Mahakashyapa. Y aunque el Buda tenía muchos alumnos, es Mahakashyapa quien recibe de forma directa la autorización para enseñar, porque la reacción de solo haber sonreído con la flor cortada significó que entendía todas las enseñanzas del Buda mucho más allá de las palabras, las entendía hasta la médula, ¿no? No necesitaba de palabras para saber que el Buda hablaba más allá de las palabras también. Entonces, esta línea de la cual hablamos tanto en el Zen queda abierta por primera vez en la historia cuando el Buda reconoce a Mahakashyapa como su heredero del Dharma. Y de ahí en adelante, nos dice el capítulo 3, de ahí en adelante la transmisión del Dharma se sucede de maestro a alumno incontables veces hasta llegar a ti y hasta llegar a mí. Entonces, hemos ido avanzando por la historia, entrenando de maestro a alumno consecutivamente y podemos ir hacia atrás en la historia con los nombres de todos los maestros y en efecto estamos conectados hasta llegar al Buda. Hay detalles históricos de los que hablaremos algún día. No todo es tan bonito y tan limpio, hay muchos paréntesis en esta historia, pero al menos hace 800 años en el Japón de Dogen, este linaje se puede seguir hasta llegar al Buda. Entonces el capítulo 3 habla justo de la transmisión del Dharma, del verdadero Dharma, desde el Buda, alumno tras maestro tras maestro, hasta llegar a los tiempos actuales. Justo hablando de esta importancia de la transmisión, llega a Bodhidharma, porque Bodhidharma es quien lleva las enseñanzas de Mahakashyapa a China. Y entonces el Zen nace en China gracias a la influencia de Bodhidharma. Con esto, Dogen nos dice, pues, lo vital que es el Zazen para poder entender al Buda. Y declara su intención de ser un Bodhidharma moderno en Japón. Y de hecho lo fue. Bodhidharma llevó la práctica de Zazen a China, Dogen lleva la práctica de Zazen a Japón. Capítulo 4 dice que es muy importante, si quieres entender budismo, que encuentres a un maestro que entienda la naturaleza de Zazen. Y aquí otra vez Dogen se pone en aprietos, porque normalmente la sociedad japonesa o los practicantes japoneses de aquel tiempo buscaban al maestro más prestigioso, al que supiera más, al que tuviera un templo más bonito, más lujoso. La gente buscaba al maestro que leyera más, que escribiera más libros o que estuviera mejor conectado con aristócratas y con la nobleza de Japón. Pero Dogen dice, todo esto no sirve. Sino que lo que sirve es que el maestro entienda la naturaleza y la importancia de Zazen. Dogen dice, tiene que ser un maestro que te lleve de la mano no solo la práctica de Zazen, sino a vivir tu verdadero ser y que proteja y mantenga las enseñanzas de los patriarcas anteriores. Dogen dice, tu maestro tiene que ser aquel que practique ceremonia, que queme incienso, pero que enseñe que la base del budismo, la base absoluta del budismo, es Zazen, porque es en Zazen donde el Buda llegó a la iluminación. El Buda no llegó a la iluminación escribiendo libros o hablando bonito, llegó cuando permaneció inmóvil y silente. Entonces, Dogen dice que, bueno, pues sí, maestros hay muchos, y hay quienes te hablan muy bonito, pero es el maestro que te enseña a sentarte en silencio, trascendiendo tu ego, el que te lleva de la mano a entender al Buda
y que además te enseña a trascender tu propio nombre y ver tu naturaleza real, lo que hay detrás del nombre, quién eres en verdad. Juan no es Juan, Juan es una expresión de la vida, yo no soy yo solo soy una expresión de la vida, lo mismo tú. Suena muy bonito, pero tienes que vivirlo. Y para Dogen, un buen maestro o el maestro indicado es el que te lleva de la mano para que esto sea posible, para que lo puedas vivir, lo experimentes, ¿no? Eh, Dogen dice que Sazen es la manera de liberarte de todo aquello que te hace sufrir. Y es justo en esta paz que te da Sazen que puedes experimentar la totalidad del universo. En Sazen existes como parte de la fuerza de la vida y dejas de ser esta cruda materia. Ah, y estas palabras que he transformado para ustedes con mis propias palabras y apegos y aversiones, hicieron que Dogen, bueno, no solo no fuera popular, sino que además odiado, porque está poniendo en tela de juicio todo lo que saben los maestros y todas las políticas en las que se veían involucrados y todas las enseñanzas. Y de pronto, si tú vas a un templo y te enseñan a recitar mantras y a poner incienso, y vas con Dogen y estás sentado viendo una pared, pero además día con día empieza a tener más alumnos, bueno, pues claro que el hormiguero se agita, ¿no? Y quieren ver qué demonios está sucediendo. Um, y es ahí también cuando Dogen empieza a tener pues más alumnos porque pues empiezan a tratar de querer comprobar y de desmentirlo, ¿no? Entonces hubieron muchas personas que llegaron con Dogen tratando de desmentirlo, de burlarse de él, y lo que encontraron fue pues esta amplitud y libertad que te da la práctica de Sazen. Pensé que no íbamos a acabar, pero ya llegamos al capítulo 5. Muy bien. Ok. En el capítulo 5, Dogen nos dice, todo es Buda. Cuando estás en Sazen, dejas de ver una piedra como una piedra, sino que la percibes como parte de algo enorme e indivisible. Porque en realidad, para Dogen, a diferencia de otras escuelas donde el Buda solo es Buda y tú eres tú, y pueden jugar juntos, pero en realidad están como separados. Para Dogen, la piedra, la molécula, la mota de polvo, los elefantes o las ballenas en el océano mismo, no hay diferencia, todo es Buda. Todo es completo, es enorme, indivisible, todo es Buda. Entonces, en Sazen se pierden las etiquetas. Y si escuchas un sonido en el fondo, el sonido no tiene nombre y se siente como parte de ti. Me sucede con frecuencia, espero sea la experiencia para ustedes también, y si no, solo estoy loco. Pero cuando estoy en Sazen y llego a esta profundidad, si pasa un automóvil, que pasan muchos aquí afuera de casa, si pasa un automóvil o si canta un ave o si alguien grita en la calle o lo que sea, ese ruido se siente de la misma forma en que se siente mi dedo meñique. No hay diferencia, es parte de mí. Y pierde el nombre, solo es parte de lo que hay, ¿no? Entonces, Dogen nos dice en el capítulo 5 que se pierden las etiquetas y los sonidos, en efecto, pierden las etiquetas y dejas de sentirlos como algo externo a ti. Y así es como te fundes con la tierra, con las plantas y con toda la naturaleza. Deja de haber un yo, porque el yo es la mentira más grande. Sazen no solo se acaba en el Safo, sino que se manifiesta en todos los aspectos de la vida. Y es lo que les menciono, que gracias a la práctica, por ejemplo, pues sí,
te empiezas a sentar 20 minutos al día y no significa nada, ¿no? Y te levantas del zafu y tienes que hacer cosas, tienes que ir a comprar cosas, tienes que trabajar y así, y no sientes esta continuidad de práctica. Y a la mañana siguiente te sientas y a la mañana siguiente te sientas, pero de pronto con la práctica, cuando suena la campana y te levantas del zafu, el estado de tu ser que adquieres en Zazen continúa por varias horas a lo largo del día, en donde te mantienes tranquilo, enfocado, en calma, puedes ver todas las opciones, eres más amable, eres más propenso a la compasión, ¿no? Y esta es la particularidad de Zazen. Porque si fuera solo una meditación guiada, el problema de las meditaciones guiadas es que tienes que repetirlas hasta el infinito para que empiecen a funcionar, que por cierto esa es la naturaleza misma de la práctica de meta que hacemos los miércoles, ¿no? Por eso decidí que fuera todos los miércoles, porque si lo hacemos una vez al mes no sirve de nada, tienes que estar constantemente practicando. Y Zazen no requiere de palabras para funcionar, requiere de disciplina y de dedicación, sin duda, pero ni siquiera tienes que hablar o enfocarte en nada, solamente es estar con lo que hay, ¿no? Y pues es como te fundes con la tierra, con las plantas y con todo lo que hay, justo por lo que mencioné de que deja de existir un yo. Tu vida completa se comienza a transformar en Zazen y entonces Zazen es un continuo que no termina ni empieza con la campana, simplemente es tu vida completa. Por eso es que todos los años tenemos esta práctica que se llama Ango, que por cierto vamos a empezar a finales de agosto. Ango, tomamos los últimos 3 meses del año para una práctica concentrada y más fuerte, tanto de lectura como de Zazen, porque lo que queremos es justo experimentar esta línea ininterrumpida de práctica, ¿no? Pero ya hablaremos de eso en su momento. Entonces, Zazen no solo acaba en el Zafu, y aquí hay algo particularmente hermoso. Y voy a tratar de no llorar. Es de tan hermoso que siempre me conmueve. El Zazen que practicas tú, el Zazen que practico yo, es el mismo Zazen que practicó el Buda. Es el mismo Zazen que practicaba Dogen, Bodhidharma, Nishijima Sensei. Es exactamente el mismo Zazen. No ha sido interrumpido desde hace 2500 años. Es este Zazen que empiezas en el Zafu y que no termina y que invade toda tu vida. Es como una especie de estafeta que no, es una flama que no ha sido extinguida. Mientras haya un practicante de Zazen, el Zazen del Buda se mantiene iluminándonos. Y no hay manera de medir la magnitud ni la trascendencia de Zazen. Tienes que vivirlo, ¿no? Y por eso es que nos sentamos diario. No porque busquemos vivirlo, sino porque es lo correcto. Se siente bien, se siente uno en casa, ¿no? Y Dogen lo pone con estas palabras en Bendowa. Y pues esta flama de Zazen sigue y no ha terminado. Y si yo me siento y ustedes se sientan y en el futuro cuando yo ya no esté, ustedes se siguen sentando, Zazen sigue vivo, el Buda sigue vivo, Dogen sigue vivo. Creo que es hermoso. Entonces, tu Zazen es el mismo Zazen del Buda, no hay división. Entras en contacto con Shakyamuni, en contacto con Bodhidharma, con los 6 patriarcas, con nuestros maestros, con nuestros ancestros, y la línea de transmisión del Dharma se mantiene. Ah. Amitofu.
Pensé que no iba a terminar, pero sí nos dio tiempo. ¿Qué les parece? Cuéntenme algo. ¿Alguna duda? Mm. Si tienen dudas o mientras escriben, les cuento que mañana no vamos a tener entrega de material. Seguimos con Bendoa. Después de esta plática, espero que le encuentren nuevo sabor y puedan releer algún párrafo que les haya sido significativo. Y la intención entonces es que la próxima semana vamos a responder las dudas. Perdón, la próxima semana vamos a hablar sobre las preguntas y respuestas que tiene Bendoa, que son las dudas, por eso me confundí. Es muy curioso y me da mucha risa y me van a escuchar reír mucho en la próxima sesión, porque las preguntas que le hacen a Dogen son las mismas preguntas que me llegan todas las semanas. No puedo meditar porque no tengo tiempo, no me concentro. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Cómo es posible que no haga nada? Meditar o se hacen solos de mediocres. Bueno, hemos estado 800 años con las mismas preguntas, las seguimos respondiendo y pues bueno, Bendoa tiene estas respuestas y son muy cómicas porque en dos, tres ocasiones podemos encontrar a un Dogen así como de, "Ah, otra vez, ok", ¿no? Entonces, bueno, es curioso. Mañana no tenemos entrega de material, seguimos con Bendoa. Y en Sasenkai, mañana también, vamos a seguir estudiando Sandokai. ¿Qué tiene que ver con esto también? Por supuesto, todo se une. Mm. Y, profundo y hermoso, muchas gracias. Leonardo dice, lo bueno de estas respuestas es que ya están desde hace 800 años. Bueno, pues sí, pero los tenemos que traducir al lenguaje contemporáneo para que la gente se pueda relacionar mejor con ello. Memo dice, hay una frase de Bendoa que me llamó la atención y la resalté. Recibir de forma correcta la enseñanza de Shakyamuni es dejar todo aquello que es inventado por el propio intelecto. Importantísimo. Esto se refiere a la ceremonia de ordenación y se llama Shuketokudo en japonés. Shuketokudo literal significa dejar la casa. En el pasado, dejar la casa era literal. Te ibas de casa de tus padres y te mudabas a vivir al templo. En nuestros tiempos, Shuketokudo adquiere un significado mucho más filosófico y es una metáfora, ¿no? Eh, Se sigue llamando Shuketokudo y significa dejar detrás todo lo que eres, la programación de tus padres, las tradiciones de tus padres, porque son solo un estorbo para la práctica. Esto no nos gusta que nos lo digan, pero es real, tienes que dejar atrás todo lo que ha sido inventado, ¿no? Por eso es que cuando nos ordenamos tenemos un nuevo nombre, porque literal estás naciendo a una nueva vida en donde no puedes olvidar lo que ha sucedido antes. Tu identidad, pues la persona en el pasaporte y la escolaridad y todo esto, no lo puedes olvidar para siempre, pero sí tienes que estar dispuesto a ponerlo todo en tela de juicio para poder empezar a vivir el Dharma, ¿no? Porque sí, tu mamá te pudo haber dicho, no debes robar. Bueno, pues sí, pero en el Buda Dharma vamos más allá de por qué no hay que robar o no tomar lo que no se nos da libremente y hay como más detalles así, ¿no? Pero la forma correcta de la enseñanza de Shakyamuni es cuando dejas detrás todo lo que te has inventado tú mismo. Y por eso tenemos la ceremonia de Shuketokudo. Una antes es la ceremonia de Yukai, que casi todos los presentes ya saben al respecto. Pero la ceremonia de Yukai es así como el primer paso para poder de verdad entender el Buda Dharma, porque ahí es donde contrastas pues todo lo que eres con tu nombre, con tus costumbres, pero además estás dispuesto a recibir estas nuevas prácticas, ¿no? Entonces, es justo la manera en la que empieza uno a de verdad entender. Mm.
Guillermo. Ah, ¿escribes o hablas? Dame un segundo, déjame. A ver, Sí, maestro, una pregunta. no te oigo. Eh, Dame un sí, segundo. Ok, mi audio sí está funcionando. Déjame ver si te puedo abrir el micrófono desde aquí. No, tu micrófono está abierto. sí, ¿Sí escuchan a Guillermo? Yo no. Dame un momento, Guillermo. Ah, está ahí. A ver, por favor. sí, buenos días a todos. Saludos, maestros, saludos, compañeros de Sanga. Eh, una pregunta, algo que me ha llamado mucho la atención es la constante mención de Master Dogen sobre el sí mismo esencial. En la página 15 hay un párrafo ahí que me llama la atención, que dice, de hecho, cada uno de nosotros ya desde el inicio ha recibido en abundancia la posibilidad básica de poder vivir con pureza la vida del sí mismo esencial. Eh, y bueno, me puse así como que a contemplar esta enseñanza. ¿Podría referirse Master Dogen al sí mismo esencial como cuando llegamos a este plano, a este mundo, a este universo, cuando nacemos, que llegamos como con esta conciencia, como se le llama, tal vez cristalina o crística? Más bien, como yo lo entiendo, es que se refiere a que tú tienes una naturaleza nata, que es tu naturaleza búdica. Entonces ya eres Buda y tienes conciencia cristalina. Por eso en el Zen practicamos algo que se llama Shoshin, que es la mente de principiante. La mente de principiante es la misma mente de un bebé. Cuando hay un bebé recién nacido, no tiene preferencias, no tiene partidos políticos, no sabe de dioses o de demonios, no hay reglas sociales, es un ser puro. Cuando ponen al bebé en la madre, en ese instante empieza a desarrollarse los gustos y las aversiones, ¿no? La madre es cómoda, la madre es rica, se siente bien, entonces ahí empiezan a nacer el ego. Pero en los primeros segundos de un recién nacido, la mente es pura. Terreno inexplorado, terreno inmaculado, ¿no? Entonces, esa es tu verdadera naturaleza. Esa es la naturaleza que tienes acceso con tu práctica de Sassen. Y es en realidad tu naturaleza búdica, porque justo porque Guillermo deja de ser Guillermo y se convierte en un ser, igual que todos los demás seres, es ahí donde en verdad eres libre y es tu derecho nato. Es solo que, pues bueno, no es como muy fácil de descubrir, hay que trabajar por él, ¿no? Eh, yo es lo que interpreto. Como siempre puede que esté ocupado, puede que esté equivocado y si es así, bueno, ve con alguien que sí sepa porque yo solo soy un mentiroso. Gracias. Gracias. ¿Alguien más, amigos? ¿Nadie? ¿Ningún valiente? Ah, tenemos mensajes en el chat. Un momento. Alex dice, yo sí oí como la de los animales. ¿Por? ¿A qué te refieres? Leonardo dice, a diferencia del cristianismo, que nacemos con pecado original. Ah, sí, nacemos con pecado original. Hay una razón por la cual se dice eso. No vamos a hablar de teología cristiana, por supuesto, porque no sé nada en realidad, pero en mi punto de vista, esta es la manera de decir que todos somos uno. Es decir, la raza humana es un solo ser vivo a lo largo de la historia. Entonces, si somos un ser vivo, si en el pasado mataron a alguien, esta acción
trasciende el tiempo y llega hasta nosotros porque somos parte de la misma especie. Lo que yo rescato de eso no es la culpa, sino el rollo de que somos un solo ser grande, como esta bola gelatinosa gigantesca, ¿no? A lo largo del tiempo y del espacio. Entonces, si algo sucedió acá, como somos un solo ser, de todas formas recibimos estas consecuencias acá. Lamentablemente, bueno, todo se orienta hacia la culpa y todo esto, ¿no? Pero yo creo que este es el fondo del pecado original. Por supuesto, en administrar culpa, pues se puede manipular muy fácil a la gente, pero luego hablamos de eso. Alex dice que hablamos de la mente pura. Ah, como la de los animales. Sí, es cierto. Muchos seres vivos, en particular los mamíferos, tienen una mente y tienen un ego. Por ejemplo, los gatos tienen un ego, buscan lo cómodo, buscan lo familiar, buscan lo seguro. Los perros buscan manada, entonces si hay un macho alfa o si hay un alfa, pues buscan ser amigos del alfa, que normalmente es la relación humano-perro. Y tienen este ego que sabe la seguridad del peligro o lo cómodo de lo incómodo, lo caliente de lo frío y así, y este ego les ayuda, pero hay animales todavía mucho más básicos que eso, ¿no? Por ejemplo, los reptiles. Ahí sí los reptiles no tienen este ego, los reptiles no se sienten devastados cuando el amo se mete al baño, que por cierto el tamal no saben cómo me llora cuando entro al baño. Entonces, no tienen este ego y es justo a donde queremos llegar, a convertirnos en reptiles. Sí, es lo que no saben, esta es una secta reptiliana, así que Illuminatis reptilianos, ya saben a dónde vamos, exactamente. Pero no, fuera de broma, sí, sin duda es una mente más pura. Y por pura entendemos que no está contaminada por apegos y aversiones. Eso es correcto, Alex. Si había algo oculto, es lo que ustedes no saben. Son mis planes diabólicos para conquistar el mundo. Tremendos planes porque lo que quiero es que todos se sienten en silencio. Imagínate. Muy bien. ¿Alguien más? Cuéntenme algo. Si no, los dejo disfrutar su día. Wow, pensé que no iba a terminar. Sí me fue muy rápido. Entonces, si tienen preguntas después, por favor, me las escriben. Tania, alcanzamos a terminar antes que te tengas que ir. Eso está muy bien. Ay, Mari, pura vida. Muchas gracias. Muy bien. Amigos, muchísimas gracias. Sigan leyendo Bendowa si tienen comentarios. Ay, perdón, tenemos una pregunta más. Denme un segundo. De una vez la respondemos. Maggie en el foro pregunta, dice Dogen, hemos de leer las palabras de la naturaleza. ¿Acaso se refiere a la esencia misma de todo lo que hay en el universo? En parte sí, se refiere a la esencia de todo lo que hay en el universo, pero al mismo tiempo se refiere a que en Zazen y con tu práctica de Zen puedes entender la naturaleza. Porque normalmente nosotros en las sociedades de consumo vemos a la naturaleza como algo que podemos tomar y usar a nuestra conveniencia. Y cuando estás en Zazen, eres parte de la naturaleza, entonces ya no hay nada más que tomar, ya no hay nada más que robar o de transformar. Lo que hacemos es solo aceptar la naturaleza de todas las cosas, que es la naturaleza biológica y la naturaleza búdica. Listo. Muy bien, amigos, los quiero mucho. Muchísimas gracias por su paciencia. Nos vemos por aquí mañana. Y como siempre, ya saben dónde encontrarme, así que. Y si no van a Sasenkai mañana, los espero el lunes para seguir practicando juntos. ¿Ok? Erika, muchas gracias por estar aquí. Qué bueno que saludas. ¿Ok? Les mando abrazo a mi tofu. Disfruten su día.
Coman algo delicioso, mi salud.